Bien, hola a todos. Hoy en esta sesión vamos a hablar del concepto de magnitud desde el punto de vista matemático y de los conceptos relacionados con la magnitud, que básicamente van a ser medida y unidad, y algo de errores. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a ver qué es una magnitud. Entonces una magnitud, de manera... ¿Cómo se define? Una magnitud se define como aquella entidad que se puede medir, ¿de acuerdo? Claro, aquella entidad que se puede medir es una definición muy difusa, vamos a matizar algunos conceptos clave de esa definición, pero bueno, ¿tú qué entiendes por entidad? Bueno, entidad es cualquier propiedad de los cuerpos, ¿de acuerdo? Entonces, cualquier propiedad de los cuerpos que se pueda medir. ¿Pero qué es medir? Medir es poder comparar la entidad magnitud que tenemos con otra de la misma naturaleza que llamamos unidad. ¿De acuerdo? Entonces, si podemos establecer esa comparación con otra que hemos llamado unidad, pues podemos dar una medida de la magnitud que se manifiesta tiene una manifestación concreta en lo que supone la cantidad de esa magnitud. ¿De acuerdo? Bien, esa es una definición sin hacer intervenir demasiados elementos matemáticos, más que las nociones comunes. Pero ¿cómo podemos matematizar el concepto de magnitud? Pues vamos a ver. Para ello necesitamos definir un par de conceptos previos y son los siguientes. Sea C, muy bien, la primera en la frente, sea C un conjunto, sea C un conjunto y vamos a intentar definir sobre C una magnitud. Sea C un conjunto y sea E una relación de equivalencia que definamos sobre ese conjunto. ¿Qué es una relación de equivalencia? Bueno, una relación de equivalencia es una relación que tiene que ver con las propiedades de los elementos del conjunto, una relación que cumple las propiedades reflexiva, simétrica y transitiva. ¿De acuerdo? Si cumple esas tres propiedades, la relación de los elementos del conjunto C tiene una relación de equivalencia. De hecho, esa relación de equivalencia define las clases de equivalencia. Y entonces genera un nuevo conjunto que le llamo conjunto cociente C partido E, que es el conjunto de todas las clases de equivalencia definidas por la relación de equivalencia sobre los elementos de C. ¿Eso qué quiere decir? Que sea A un elemento de C, por ejemplo, cualquiera, la relación de equivalencia me define un conjunto de elementos que es la clase de equivalencia de A, que viene definido por todos los X del conjunto C tales que están relacionados con A. ¿De acuerdo? Bien, entonces, si yo tengo un conjunto cociente de este estilo, C partido por E, y puedo definir sobre ese conjunto cociente una suma, una operación binaria interna que voy a llamar suma, que cumple con mutatividad, bueno, lo voy a escribir que pierdo tiempo, que cumple con mutatividad, bueno, sí, lo voy a escribir, no con palabras, pero con elementos, ¿de acuerdo? Es decir, que cumple, que sean A y B dos elementos de C partido por E, que la suma de las clases de equivalencia cumple la propiedad conmutativa para todos conjuntos, para todas las clases de equivalencia A y B pertenecientes a C partido por E. Si cumple la propiedad conmutativa, cumple la propiedad asociativa, dados A, B y C, tres clases de equivalencia, que son tres elementos del conjunto cociente. Si cumple la propiedad asociativa y si cumple
el elemento neutro, es decir, existe un elemento del conjunto cociente C partido por E que vamos a identificar por 0 entre corchetes, que es la clase de equivalencia de 0, va a ser nuestro elemento neutro del conjunto cociente, tal que bajo la suma sobre cualquier otro elemento del conjunto cociente lo deja invariante, ¿de acuerdo? Con 0 perteneciente al conjunto cociente. Si soy capaz de definir una operación binaria interna que cumple estas propiedades, entonces he definido sobre C una magnitud. Bien, y ese es el concepto matemático de magnitud. Como queda un poco abstracto, voy a poner un ejemplo. En algunas de las cosas que vayamos explicando, alternativamente iré poniendo el ejemplo y entonces iremos entendiendo un poquito mejor las cosas. Bien, se hace el conjunto de los posibles segmentos del plano, ¿de acuerdo? Y sea E la relación de equivalencia ser congruente A. De manera que los elementos del conjunto cociente C partido por E son las clases de equivalencia de todos los segmentos congruentes entre sí. ¿De acuerdo? Pero claro, para definir la relación ser congruente A, yo necesito definir una magnitud. Bueno, una magnitud está relacionada con la definición y las propiedades de la operación suma de las clases de equivalencia en el conjunto cociente C partido por E. Pero fijaos que definiendo la relación de equivalencia ser congruente A, yo puedo, en base al axioma de la regla, construir sobre una recta cualquiera un sistema coordenado en el que defino un origen O, ¿de acuerdo? Y puedo llevarme cualquier segmento del conjunto C a través de un movimiento, un segmento cualquiera de extremos A y B, un segmento cualquiera de extremos A y B, yo puedo aplicarle un movimiento tal que me transforme este segmento en la coincidencia de A con O y en la coincidencia de B alineado con O sobre la recta R sobre la que he definido por el axioma de la regla un sistema coordenado. De manera que al coincidir A con el origen, yo tengo que B está en cualquier punto, pero como esa regla, el axioma de la regla, perdón, esa recta tiene un sistema coordenado asociado, yo tengo una coordenada asociada a ese punto. ¿De acuerdo? Porque existe una biyección entre los puntos de esa recta y los números reales. Luego, esa coordenada me va a dar la longitud de ese segmento. El conjunto de todos los segmentos, voy a llamarle a este, no sé, por entender aquí la notación, este va a ser... ¿cuál es la clase de equivalencia de B minúscula? Siendo B minúscula la longitud del segmento AB que me he traído aquí. Pues la clase de equivalencia de B minúscula es el conjunto de todos los segmentos del conjunto C que son congruentes, es decir, que tienen la misma longitud que este. ¿De acuerdo? Bien, ¿y por qué esta longitud se puede medir? Pues porque el hecho de que se pueda medir me permite manipular los elementos del conjunto cociente como cantidades algebraicas porque se pueden sumar y se pueden igualar. ¿Cómo se pueden hacer? En base a este sistema coordenado que yo he hecho, yo puedo coger un representante de otra clase de equivalencia cualquiera, ¿vale? Un representante del conjunto C, un segmento cualquiera, y por un movimiento puedo hacer coincidir C con el origen y comparar la longitud de CD con la longitud de AB. ¿De acuerdo? Y entonces, como puedo comparar, incluso puedo sumar, me podría aplicar una transformación que me llevara C hasta B, y entonces yo podría conseguir la suma de los segmentos AB y CD. ¿De acuerdo? Recordemos que esto yo lo puedo hacer porque los movimientos son isometrías. Hay los axiomas, por los axiomas de movimiento de Hilbert, un movimiento es una isometría, no altera
no altera la dimensión, o sea, no se puede transformar vía un movimiento un segmento en parte de sí mismo. Luego es una isometría. Y como es una isometría, yo puedo aplicar tranquilamente estos movimientos hacia la recta real sobre la que he definido el sistema coordenado para sumar y comparar. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que que la longitud de los segmentos es una magnitud. ¿De acuerdo? Y así es como lo hemos demostrado. Bien. C es una magnitud. Hemos definido sobre C una magnitud. ¿De acuerdo? Y hemos definido una operación suma. Lo que pasa es que para definir bien la suma sobre las clases de equivalencia se tienen que cumplir un par de cosas. Y es que, claro, sean A y B dos elementos del conjunto cociente, dos clases de equivalencia, entonces yo puedo elegir dos representantes de las sendas clases de equivalencia, respectivamente A y B, que pertenecen al conjunto C. Esto pertenece al conjunto cociente C partido por E. Puedo coger dos representantes tales que existe un C perteneciente a C mayúscula, tal que A más B es C. Es decir, he de coger representantes de las clases de equivalencia que pertenecen al conjunto, cuya suma también pertenece al conjunto. Y entonces, dadas estas circunstancias, yo puedo decir que la clase de equivalencia, la suma de clases de equivalencia, es igual a la clase de equivalencia del elemento suma. ¿De acuerdo? Pero para que esto esté bien definido, tienen que cumplirse dos cosas. Primero, que exista, es decir, que elija representantes del conjunto cuya suma esté dentro del conjunto. O sea, que la suma es una operación binaria interna, ¿de acuerdo? Para el conjunto C, pero es que lo tiene que ser para el conjunto cociente. Entonces, tiene que cumplir eso y además, para que sea una operación binaria interna, que la clase de equivalencia suma, no dependa de los representantes elegidos A y B de las clases de equivalencia que estoy sumando. ¿De acuerdo? Bien, eso se le llama la propiedad uniforme de la adición. ¿De acuerdo? Entonces, si cumple la propiedad uniforme de la adición, tengo bien definida la suma y, cumpliendo estas propiedades, yo he definido una magnitud sobre C. Bien. ¿Qué más operaciones podemos definir? Bueno, hay que decir... No, esto lo introduciré más tarde. Bueno, sí, lo voy a decir ya. Hay que decir que desde el punto de vista de la teoría de conjuntos, el conjunto C partido por E, sobre el que he definido una operación binaria interna, que es la suma, que cumple asociativa, conmutativa y elemento neutro, convierte a esto en una estructura algebraica que es un monoide conmutativo. ¿De acuerdo? Un monoide conmutativo, porque cumple estas propiedades. Bien. Y ahora vamos a intentar definir alguna otra operación sobre C partido por E, sobre mi conjunto cociente. Bien. Yo puedo coger, sea un n natural, yo puedo pensar en definir el producto de n por una clase de equivalencia A, por un elemento del conjunto cociente, y habría definido una operación binaria externa sobre el conjunto cociente, que es el producto por naturales. O sea, estoy definiendo esto, la estructura algebraica definida por el conjunto cociente y una operación binaria, no es una operación binaria interna, es una operación externa que es el producto por los naturales, ¿de acuerdo? Que eso no tiene carácter de estructura algebraica porque la operación no es binaria interna, pero ahora veremos lo que nos interesa. Entonces, sea n natural yo puedo definir esto, ¿de acuerdo?
sobre los números naturales, como el producto, como la suma de n veces del elemento A. Es decir, en base a esta suma que he definido, esa suma conduce de manera natural, al sumar n veces, siendo n natural, conduce al producto por un natural. ¿De acuerdo? Y si la magnitud es divisible, eso quiere decir que yo puedo encontrar, existe un n tal que puedo definir el producto este. 1 partido por n por A es elemento del conjunto cociente. Eso es lo que significa que la magnitud sea divisible. ¿De acuerdo? Pero no todas las magnitudes son divisibles. De hecho, en función de las propiedades que cumplan las magnitudes, tenemos unos tipos de magnitudes o otras. Vamos a definir lo que son las magnitudes escalares. Una magnitud escalar es una magnitud divisible, ordenada y arquimediana. Ahora veremos lo que quiere decir. Bueno, divisible quiere decir esto. Pero es que si tengo esto, yo puedo encontrar, existen m y n naturales tales que tiene sentido definir el producto de m partido por n por esa clase de equivalencia como m por 1 partido n de la clase de equivalencia que hemos dicho que existe. ¿Vale? Luego, si es divisible, yo tengo esto. Y entonces tengo que estoy definiendo realmente el producto por números racionales. Porque son los cocientes de números naturales. En general son de números enteros, pero eso va a depender de si la magnitud escalar es absoluta o relativa. Ahora veremos lo que quiere decir eso. Bien, que sea divisible quiere decir esto, de manera que yo puedo definir el producto por un racional. Que sea ordenada, ¿qué quiere decir? Que sea ordenada quiere decir que siendo A y B dos elementos del conjunto cociente, yo siempre puedo decir que A es menor que B o que A es mayor que B. O una cosa u otra. ¿De acuerdo? Esa propiedad cumple la propiedad transitiva, es decir, que si un elemento es menor que otro y este es menor que otro, A es menor que C. ¿Vale? Cumple la propiedad transitiva y cumple la propiedad de ser regular. Regular quiere decir que sean A, B y C tres elementos del conjunto cociente. Si A es menor que C, entonces A más C también es menor que B más C. Entonces, la propiedad esto quiere decir que la suma es regular por la derecha, ¿de acuerdo? Y la propiedad establecida también. Entonces, esto es lo que quiere decir que sea ordenada, y que sea arquimediana quiere decir que si A es menor que B, yo siempre puedo encontrar un n natural tal que n por A es mayor que B. Bien, pues en estas condiciones tengo una magnitud escalar. Esta magnitud escalar, dependiendo de cuál es el elemento menor de la magnitud, voy a tener magnitudes escalares absolutas o relativas. Si el menor de los elementos del conjunto cociente es el elemento nulo, estoy hablando de magnitudes escalares. ¿Eso qué implicación tiene? Pues eso implica que en una magnitud absoluta
el valor más pequeño es el 0. Y eso hace que no exista elemento opuesto bajo la suma, porque no existe ningún elemento del conjunto distinto del 0 cuya suma con otro elemento del elemento neutro, que es 0. ¿Vale? Es decir, que sea absoluta quiere decir que no existe ningún elemento x tal que sumado a otro elemento del elemento neutro. No existe. ¿Por qué? Porque este x es 0. Y si no es absoluta, es relativa. El caso de que sea relativa es que el menor de los elementos no es el 0, sino que existen. Absoluta es que no existe x. ¿Vale? Si sí que existe un elemento tal que sumado a cualquier otro de 0, definimos ese elemento, despejando de aquí, como este es el elemento neutro que cumple, por definición de elemento neutro, que deja invariante al otro elemento, digamos, yo puedo despejar de aquí la x y decir que la x, en base a esta propiedad, es menos a. Y esto es la definición del elemento opuesto. Es decir, que si la magnitud escalar es relativa, existe elemento opuesto para la suma. ¿De acuerdo? Y eso es muy importante en las propiedades de la operación binaria interna suma para el conjunto cociente, que junto con el axioma de continuidad aplicado a este conjunto, y recordemos lo que es el axioma de continuidad, el axioma de continuidad dice que si yo un conjunto puedo separarlo en dos clases, tales que todo elemento de un conjunto es menor que el del segundo conjunto y todo elemento del segundo conjunto es mayor que el del primero, existe un único elemento perteneciente al conjunto que es mayor que todos los elementos del primer conjunto y es menor que todos los elementos del segundo conjunto. Ese es el axioma de continuidad. ¿Vale? Y eso me permite extender las medidas racionales a medidas reales. ¿De acuerdo? Entonces, una magnitud escalar, ¿qué ocurre teniendo en cuenta este axioma de continuidad? Pues que una magnitud escalar absoluta, es decir, un conjunto cociente C partido por E, donde hemos definido conmutativa, asociativa, elemento neutro y ahora elemento opuesto, si la magnitud escalar es relativa, porque tiene elemento opuesto, entonces ese conjunto definido así, esa estructura algebraica, es isomorfa al conjunto de los reales para la suma, que esto es un grupo aditivo conmutativo. Entonces, esta estructura algebraica es isomorfa al grupo sumativo aditivo, al grupo aditivo de los reales conmutativo, al grupo abeliano. Si la magnitud, si sobre C hemos definido una magnitud escalar relativa. Si hemos definido una magnitud escalar absoluta, como no cumple elemento opuesto, esta estructura algebraica es isomorfa al semigrupo conmutativo aditivo de los reales positivos. ¿Vale? Es decir, que esto tiene estructura de semigrupo y esto tiene estructura de grupo abeliano. Pero con el axioma de continuidad son isomorfos al grupo abeliano de los reales bajo la suma, etc. Bien, pues creo que todo esto es lo que quería decir de magnitud. Claro, hemos introducido magnitudes escalares, pero ¿qué hay? ¿Otras magnitudes? Hombre, sí, hay otras magnitudes, las que no cumplen estas propiedades. Pues esas magnitudes aparecen mucho en física, son magnitudes tensoriales en general. Un tensor de orden 0 es un escalar, un tensor de orden 1 es un vector, un tensor de orden 2 es una matriz. Y son magnitudes que para la determinación de una cantidad en un punto no necesitan más información que no solo un número, que es lo que ocurre aquí.
necesitan más información. Típicamente son propiedades anisótropas de materiales. Por ejemplo, no sé, la permitividad dieléctrica de una sustancia anisótropa. O la resistencia mecánica de la madera en un punto. Pues es que esa resistencia mecánica depende de la dirección. ¿Vale? En fin. Entonces existen tipos de magnitudes. Existen por su construcción matemática, por sus propiedades matemáticas, pues escalares, vectoriales, tensoriales. Pero también existen otros criterios de clasificación. Por ejemplo, atendiendo a su actividad pueden ser intensivas o extensivas. Es decir, si dependen del volumen de aquello que estamos midiendo. Por ejemplo, la temperatura es una magnitud extensiva, pues no depende del volumen. Una magnitud intensiva es el peso, si depende del volumen. Pero existen otras magnitudes. Hay magnitudes derivadas y magnitudes fundamentales. En un sistema cualquiera de medida, la elección de quiénes son las magnitudes fundamentales es arbitraria, ¿vale? Y viene asociado al sistema de unidades que definimos, ¿vale? Porque una magnitud fundamental es la que no necesita otras para definirse y una magnitud derivada sí necesita otras. Por ejemplo, en el sistema internacional, la longitud y el peso, por ejemplo, o el tiempo, son magnitudes fundamentales. Una magnitud derivada es aquella cuya definición se basa en una relación matemática de magnitudes fundamentales. Por ejemplo, la velocidad. La velocidad se construye como el espacio recorrido por unidad de tiempo. Luego es una ecuación matemática que relaciona otras dos magnitudes que son fundamentales en este caso, que son la longitud y el tiempo. Entonces, desde ese punto de vista, cualquier magnitud cuya definición se basa en una relación matemática entre otras magnitudes es una magnitud derivada. Bien, y eso depende del sistema de unidades que utilicemos. Posteriormente hablaremos un poquito de unidades y hablaremos de esto otra vez. Bien, eso es todo lo que tengo que decir sobre magnitudes. El siguiente concepto relacionado con magnitud es el concepto de medida y de unidad. Porque el concepto de cantidad ya lo hemos introducido, la manifestación. Bueno, ahora introduciremos el concepto de cantidad también, ¿vale? Bien, y todo se va a basar, esto se me está desmontando, vamos a hablar de medida, unidad y cantidad. Todo se va a basar en el concepto de unidad. Las unidades realmente son elecciones arbitrarias de un elemento del conjunto cociente. Es una elección arbitraria de uno de los elementos del conjunto cociente. ¿De acuerdo? Pero tiene que cumplir ciertas propiedades. Y es que una unidad va a constituir el patrón de medida sobre el cual vamos a definir las sucesivas operaciones, ¿no? Entonces, en esa unidad es la medida de una magnitud patrón y el patrón tiene que cumplir básicamente tres propiedades, y es que sea invariable en cualquier parte de la Tierra, ¿vale? Es decir, que su valor no vaya cambiando en función de determinados parámetros. Invariabilidad. Tiene que cumplir reproducibilidad. Es decir, yo puedo poder reproducir el patrón y sacar copias exactas para tener distintos patrones en distintos puntos donde me hagan falta, ¿vale? Y tiene que cumplir internacionalidad, es decir, que lo usemos todos, porque si no, no vale para nada y no podremos comparar lo que tú haces con lo que yo hago. Bien, pero desde el punto de vista matemático, una unidad es una elección arbitraria de un elemento del conjunto cociente, distinta de cero, distinta del elemento nulo, ¿vale? Y a eso le llamamos unidad. Y entonces, ¿a qué le llamamos cantidad? ¿O qué le llamamos medida? Bueno, hay que decir que todos y cada una de las clases de equivalencia de conjunto cociente se llaman cantidades. ¿De acuerdo? Entonces, la unidad es una cantidad cualquiera. Una cantidad cualquiera que yo establezco como patrón de comparación, ¿vale? Entonces, a partir de ahora, las medidas de otras magnitudes, o sea,
las medidas de esa magnitud, de otras cantidades, van a venir definidas en función de esta. Entonces yo puedo definir si existe, para una magnitud escalar relativa, yo puedo definir un n, esta vez entero, tal que una cantidad, la medida que yo estoy realizando, sea la consecuencia, el producto de multiplicar n entero por la unidad. Y entonces esto es otra cantidad, donde n es la medida en esta unidad. ¿De acuerdo? Expresada en términos de esa unidad, con n entero. Bien. De hecho, hemos dicho antes que como una magnitud escalar es divisible, existen m y n enteros tales que yo puedo definir m partido por n por esa unidad. Y entonces la cantidad de la clase de equivalencia del producto es m partido por n en términos de esta unidad. ¿De acuerdo? Con m partido por n es racional, claro. M partido por n es un número racional. Y decimos que la medida de esa cantidad es m partido por n racional. Si no existen m y n enteros tales que yo puedo asignar este valor como cantidad, entonces siempre puedo encontrar que mi cantidad, la cantidad que yo quiero medir, se encuentra situada entre dos sucesiones de racionales, ¿vale? Donde esta cantidad es siempre mayor que m partido por n por la unidad y siempre menor que m más 1 partido por n por la unidad. De hecho, diremos que en esta situación, esta cantidad es una medida por defecto de la cantidad A, medida por defecto, porque no llega a la cantidad, ¿vale? Y esto diremos que es una medida por exceso de la cantidad A. Pero si no soy capaz de encontrar m y n enteros que cumplan esto, siempre podré encontrar sucesiones convergentes de racionales tales que mi cantidad es mayor que todos los elementos de esta sucesión y menor que todos los elementos de esta sucesión. Por lo que estas dos sucesiones convergen a un número real que será la cantidad que expresa A. O sea, el límite de estas sucesiones será un número L, donde la cantidad A será el límite, un número real, porque es el límite de una sucesión de racionales por la unidad. ¿De acuerdo? Luego, así es como defino yo las distintas medidas, cantidades y unidades desde el punto de vista matemático. Y ahora me gustaría hablar de tipos de medidas y tipos de unidades, claro. Como hemos hablado de... Voy a ponerlo aquí para que no se nos olvide. Hemos hablado de magnitudes matemáticas desde el concepto, la construcción matemática del concepto de magnitud y luego los tipos, pues aquí igual. Hemos hablado del concepto matemático de las medidas y las unidades de las distintas cantidades de una magnitud. Y ahora vamos a ver tipos de medidas. Entonces, tipos de medidas hay básicamente dos, directas e indirectas. Directas e indirectas. Entonces, las medidas directas son aquellas en las que se puede realizar una medición en un paso, digamos, y yo puedo encontrar un número tal que puedo asignarle un número real, un número racional, un número como sea, tal es que yo puedo asignar esa cantidad
existe un número que es igual a esa cantidad ese número por la unidad es igual a esa cantidad. ¿De acuerdo? Es una medida directa. Por ejemplo, depende del instrumento de medida que tenga, claro. Si quiero medir una longitud, yo cojo una regla y mido. Si quería coger la longitud de segmentos, pues como yo tengo el axioma de la regla, yo podía llevármelo allí y medir directamente. Había una dirección entre los segmentos y las coordenadas. ¿De acuerdo? Eso es una medida directa. Una medida indirecta es aquella que no realizo directamente, pero está asociada a los tipos de magnitudes directas e indirectas. Entonces, las medidas indirectas, por ejemplo, la velocidad. La velocidad tiene una unidad, que es el metro partido por segundo en el sistema internacional, y esa unidad es una unidad derivada, no es una unidad fundamental. Y eso se debe a que, desde el punto de vista de las magnitudes, la velocidad es espacio partido tiempo. Entonces, la magnitud de la velocidad es igual a la magnitud de la x partido la magnitud del espacio partido la magnitud del tiempo. Y la magnitud del espacio es el metro y la magnitud del tiempo es el segundo, ¿no? Y se expresa así en análisis dimensional. Entonces, las medidas indirectas, por ejemplo, de las magnitudes derivadas, implican que tú mides la cantidad asociada a una magnitud midiendo las cantidades asociadas de otras magnitudes. Entonces, no haces una medida directa de esa, sino que la haces indirecta a través de la medida de otras magnitudes. ¿Vale? Medidas directas e indirectas. Bien, eso en cuanto a medidas. En cuanto a unidades, bueno, pues unidades hay muchos tipos y la Conferencia General de Pesos y Medidas en el año 60, en 1960, determinó qué conjunto de unidades adoptábamos todos de manera internacional y lo adoptó y le llamó Sistema Internacional de Unidades, ¿no? Entonces ahí se definió cuáles son las unidades que vamos a utilizar para las magnitudes fundamentales. ¿De acuerdo? Que son 7. Y entonces ahí pues, se definió el metro para la longitud, el kilogramo para el peso, el segundo para el tiempo, el grado Kelvin para la temperatura, la candela para la intensidad lumínica y el amperio para la intensidad de corriente. ¿De acuerdo? Que son las magnitudes fundamentales. Entonces, ¿qué tipos de unidades hay? Pues depende del criterio de clasificación. Si lo atiendes al sistema al que pertenece, porque hay otros sistemas, hay otra elección arbitraria de unidades, o el sistema cigesimal, el sistema británico que mide la longitud en pies, o que mide el peso en libras. Entonces, dependiendo de la convención de elección de las unidades de las magnitudes fundamentales, tenemos unas magnitudes o tenemos otras. Unas unidades, perdón, o tenemos otras. Bien, también depende las unidades realmente del campo de aplicación. Porque, por ejemplo, una misma magnitud se mide en unidades muy distintas dependiendo de la aplicación. Porque la longitud o el espacio que separa dos objetos, típicamente en la vida cotidiana utilizamos el metro. A escala subatómica, el metro es una magnitud demasiado grande, es una unidad demasiado grande. Entonces se utiliza el Armstrong, y el Armstrong es 10 elevado a menos 10 metros, porque es una unidad que está íntimamente relacionada con el radio atómico del átomo de hidrógeno. Entonces las cosas en el mundo subatómico son del rango de Armstrongs, y un Armstrong es una décima de nanómetro. ¿De acuerdo? Entonces, claro, dependiendo de lo que estás midiendo, pues estás en unas unidades o estás en otras. De hecho, en física, en astrofísica, es el ejemplo contrario, ¿no? Las distancias son enormes y no vas a medir la distancia en metros. Entonces, se mide en unidades astronómicas o en años luz. ¿De acuerdo? Magnitudes muchísimo mayores. ¿Vale?
unidades, perdón, muchísimo mayores de esa magnitud. Bien, conviene recordar aquí que eso que estoy diciendo yo, de si es mayor o menor, las unidades tienen una serie de prefijos que identifican quién es mayor que quién, ¿no? Entonces yo tengo una unidad, la unidad que sea, y si voy representando las sucesivas potencias de 10, tanto por debajo como por encima, bueno, llego hasta 10 elevado a menos 8 y hasta 10 elevado a 18 y a menos 18, perdón, pues elevado a menos 1, aquí voy a poner los prefijos, esto es deci, 10 elevado a menos 2 es centi, 10 elevado a menos 3 es mili, 10 elevado a menos 6 es micro, 10 elevado a menos 9 es nano, 10 elevado a menos 12 es pico, 10 elevado a menos 15 es femto y 10 elevado a menos 18 es atto. Y por encima de la unidad está 10, que es deca, 100, o sea 10 elevado a 2, que es hecto, 10 elevado a 3 es kilo, 10 elevado a 6 es mega, 10 elevado a 9 es giga, 10 elevado a 12 es tera, 10 elevado a 15 es peta y 10 elevado a 18 es hexa. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la unidad de peso es el kilogramo, no es el gramo. ¿De acuerdo? En el sistema internacional. En el cegesimal sí, en el cegesimal la unidad de peso es el gramo. Bien, entonces esto es en cuanto al tipo de medidas y en cuanto al tipo de unidades. Y ahora me queda hablar de errores. Claro, el error en la medida se define como yo tengo una medida X, una cierta cantidad asociada a una magnitud. Entonces, mi medida de esa cantidad es X, pero esa medida depende de la precisión de los instrumentos y de muchas otras cosas. A lo mejor no es exacta, la medida real no es la que yo doy, no es la cantidad que yo he dado. Vamos a llamarla la medida real, no sé, R, no sé, ¿vale? Entonces yo defino el error absoluto como la diferencia entre la medida que yo doy, que es aproximada, y la medida real. La cantidad real y la cantidad aproximada que yo doy como medida. Esto es un error absoluto. Pero yo puedo definir un error relativo como esa diferencia en relación al valor real de la cantidad que estoy midiendo. Y entonces esto da un porcentaje en tanto por uno de lo que me estoy desviando del valor real. ¿De acuerdo? Los errores hay de dos tipos, absoluto y relativo. Pero claro, los errores dependen de las medidas, van asociados al fenómeno de la medición. Entonces, no es lo mismo establecer un error de una medida directa que de una medida indirecta. Y no es lo mismo establecer el error de una medida directa de un experimento que de n experimentos. El error de la medida directa de un experimento es esto, ¿vale? Viene en términos absolutos o relativos, que es una desviación realmente, ¿de acuerdo? Y entonces yo lo que hago es decir que mi medida, a esto le voy a llamar d de desviación, y entonces yo digo que mi error es x más menos d y doy un intervalo para establecer la cantidad, porque soy consciente que estoy cometiendo un error. ¿De acuerdo? Bien. Y a esto se le llama tolerancia de la medida.
Bien, si hago n medidas, lo que voy a hacer es poner aquí la desviación del conjunto de medidas, siempre y cuando esa desviación sea menor que el rango de variación. Si es mayor que el rango de variación, lo que voy a dar es el error cuadrático medio de todas las medidas, ¿vale? Como tolerancia. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa en las medidas indirectas? Pues en las medidas indirectas asociadas a magnitudes derivadas, recordar que la magnitud derivada de f, que depende de espacio y de tiempo, tiene una expresión analítica en función de x y de t. Entonces, una medida indirecta es la medida que haces sobre esta magnitud, pero haciendo medidas de esta y de esta. Entonces, los errores de las medidas indirectas son las parciales de f con respecto a cada una de las variables, que son las sensibilidades, las variaciones de f con las variaciones de esta variable, por la variación, por el error de medición de esa variable, y así, las parciales de f con t, por ejemplo, he puesto un ejemplo, por el error de medidas de tiempos. Es decir, yo tengo un error de medida directa en cada una de las magnitudes fundamentales, que tiene que premultiplicarse por las sensibilidades de la magnitud derivada con las fundamentales, que son las parciales de esa magnitud con respecto a las magnitudes fundamentales. Y esto es la determinación del error en medidas indirectas. Y hasta aquí. Esto es todo lo que tenía que decir del tema de magnitudes, medidas y unidades. Gracias por vuestra atención.